Blake Montgomery lo tenía todo: riqueza, poder y una prometida perfecta. Pero cuando su amado perro desaparece durante una tormenta, el destino lo lleva a Jenna Miller, una esforzada propietaria de una granja que desafía todo lo que él creía querer. Mientras saltan chispas y se desvelan secretos, Blake debe elegir entre la obligación y el amor verdadero. Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Blake Montgomery aparcó su reluciente camioneta negra delante del Sterling Country Club y se ajustó su reloj de diseño. Otra cena de viernes con la misma gente, hablando de las mismas cosas: precios del ganado, adquisiciones de tierras y quién tenía las conexiones políticas más fuertes. A sus 35 años, era dueño de Montgomery Ranch, la mayor explotación ganadera de 3 condados, pero estas noches se parecían más a reuniones de negocios que a eventos sociales. «Ahí está», exclamó Gerald Sterling, levantando una copa de bourbon. «El hombre que está a punto de convertirse en mi yerno». Blake forzó una sonrisa. Su compromiso con Victoria Sterling se había anunciado el mes pasado. Una pareja perfecta según todo el mundo en su círculo social. La familia de Victoria era dueña del banco que financiaba la mitad de los negocios del pueblo, y una fusión de las familias Montgomery y Sterling tenía un perfecto sentido financiero. «Lo siento por la tardanza», dijo Blake, sentándose junto a Victoria, que lucía impecable con un vestido color crema, sin un solo pelo fuera de lugar. «Cariño, sabes que a papá le molesta que la gente llegue tarde», dijo Victoria con una sonrisa tensa mientras le besaba la mejilla. «Tenía que asegurarme de que Duke estuviera tranquilo. Se acerca una tormenta esta noche». Al mencionar a su perro retriever de 8 años, la sonrisa de Victoria vaciló. «Ese perro otra vez. De verdad, Blake, tratas a ese animal mejor que a la mayoría de la gente». «Duke es de la familia», respondió Blake simplemente, aceptando una bebida del camarero. Victoria puso los ojos en blanco. «Tendrás que olvidarte de eso una vez que nos casemos. No voy a tener a esa bestia peluda en nuestra casa». Blake no dijo nada, pero un nudo se formó en su estómago. Su casa sería la mansión Montgomery donde había crecido, donde Duke había pasado toda su vida. Pero esa era una discusión para otro día. La cena transcurrió con conversaciones sobre la próxima subasta benéfica. Victoria dominó la conversación, hablando de la lista de invitados, mientras la mente de Blake vagaba hacia las oscuras nubes que había visto acumularse en el horizonte. Taruk odiaba las tormentas eléctricas. «Blake», Victoria chasqueó los dedos, «¿me estás escuchando? La boda de los Harrington es mañana y prometiste que te arreglarías el smoking». «Cierto», asintió Blake, «lo primero mañana. A menos que estés ocupado de nuevo con los asuntos del rancho», dijo Victoria, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de su enfoque práctico en la gestión de Montgomery Ranch. Su padre había dirigido la explotación desde una oficina en el pueblo, pero Blake prefería estar en la tierra, trabajando junto a sus hombres. Como si fuera una señal, su teléfono vibró. Era Frank, su capataz. «Disculpen», dijo Blake alejándose de la mesa. «Frank, ¿qué pasa?» «La tormenta está llegando más rápido de lo que predijeron, jefe. Tal vez quiera volver pronto si le preocupa la valla del pasto este». «¿Y no dijo que Duke ha estado actuando nervioso?» «Estaré allí en 20 minutos», dijo Blake volviendo a la mesa. «Lo siento todos, necesito volver al rancho. La tormenta está llegando temprano». Los ojos de Victoria brillaron con irritación. «Blake, no hemos terminado la cena. La celebración del aniversario de mis padres es la semana que viene y necesitamos discutir los detalles. Podemos hablar mañana», dijo Blake ya de pie. «Frank dice que la tormenta se mueve rápido». Gerald Sterling se rió. «El trabajo de un ranchero nunca termina, ¿verdad, Blake? Victoria, más te vale acostumbrarte». Victoria no parecía divertida, pero Blake ya se dirigía a la puerta. Las primeras gotas de lluvia golpearon su parabrisas al salir del aparcamiento, y cuando llegó a las puertas del rancho, estaba lloviendo a cántaros. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo de trueno que sacudió su camioneta. Los trabajadores del rancho
Estaban asegurando el equipo mientras Blake aparcaba y corría hacia la casa principal, empapándose en el proceso. «Duke», llamó empujando la puerta principal. Normalmente, el perro vendría corriendo, pero la casa permaneció en silencio. «¿Duke?» Blake revisó los lugares favoritos de Duke: la cocina, el estudio, su dormitorio, cada vez más preocupado con cada habitación vacía. Frank apareció en la puerta trasera, con el agua goteando de su sombrero. «¿Algún problema, jefe?» «No encuentro a Duke. Normalmente se esconde en mi armario durante las tormentas». Buscaron toda la casa 2 veces, luego los graneros y las dependencias. Sin Duke. «¿Cuándo lo viste por última vez?», preguntó Frank, gritando por encima del viento aullante. «Esta mañana. Estaba en el patio cuando me fui». El pecho de Blake se apretó por la preocupación. Debe haberse asustado con el trueno y haberse escapado. «Lo encontraremos», le aseguró Frank, pero la tormenta cada vez peor hacía que la búsqueda fuera imposible. «A la primera luz del día de mañana, sacaremos a todos a buscar». Blake apenas durmió esa noche, escuchando la furia de la tormenta, fuera de su ventana. Duke estaba ahí fuera, en algún lugar, aterrorizado y solo. 10 millas más allá, Jenna Miller se acurrucó bajo una sección con goteras del techo de su vieja granja. A sus 28 años, luchaba una batalla perdida para mantener a flote la pequeña granja de su familia después de la muerte de su padre el año pasado. Los pagos de la hipoteca tenían 3 meses de retraso y el banco, Sterling Bank, le había enviado otra carta amenazante ayer mismo. «Solo supera esta noche», se susurró a sí misma, colocando otra olla bajo una nueva gotera. La granja había pertenecido a su familia durante generaciones, pero no podía permitirse arreglar el techo. Cada céntimo extra se destinaba a mantener vivos sus modestos cultivos de verduras y a cuidar de los pocos animales que le quedaban: 3 vacas, algunas gallinas y su caballo, Penny. Un trueno particularmente fuerte la hizo saltar, y Jenna se preocupó por los animales del granero. Cogiendo su impermeable, corrió a través del patio embarrado, abrió la pesada puerta del granero y revisó a cada animal. «¿Todos bien aquí?», preguntó, acariciando el hocico de su vaca favorita. Los animales parecían bastante tranquilos, considerando el ruido del exterior. Cuando se volvió para irse, un débil sonido de lloriqueo llamó su atención. Jenna frunció el ceño, siguiendo el ruido hasta un montón de heno en la esquina. Allí, temblando y empapado, había un gran retriever dorado. «Hola», dijo suavemente, acercándose al perro lentamente. «¿De dónde vienes, amigo?». El perro levantó la mirada con ojos llenos de dolor, pero no se movió. Cuando Jenna se acercó, vio por qué. Una de sus patas delanteras estaba gravemente herida, con un profundo corte a lo largo de ella. «Oh, pobrecito». Jenna se arrodilló a su lado, quitándose el impermeable para envolverlo alrededor del animal tembloroso. «Vamos a llevarte adentro, donde haga calor». El perro era pesado, pero Jenna logró medio cargarlo, medio guiarlo hasta la casa. Una vez dentro, lo secó suavemente con toallas, observando el collar caro con una etiqueta que decía «Duke». «Duke, ¿eh? Bueno, estás muy lejos de casa». La etiqueta tenía un número de teléfono, pero cuando Jenna intentó llamar, la tormenta había cortado el servicio de telefonía móvil. «Parece que te quedas conmigo esta noche, Su Alteza». Limpió la herida lo mejor que pudo, haciendo una mueca por lo profunda que era. El perro necesitaría un veterinario, pero eso tendría que esperar hasta la mañana. Jenna hizo una cama improvisada junto a la chimenea y se sentó con Duke hasta que finalmente se quedó dormido, con una mano acariciando suavemente su pelaje húmedo. «Alguien te echa de menos esta noche», susurró. «No te preocupes, encontraremos a tu familia mañana». Al amanecer la tormenta había pasado, dejando tras de sí un desastre de árboles caídos y campos inundados. Blake ya estaba organizando grupos de búsqueda cuando Frank llegó a la casa principal. «He llamado a todos los veterinarios en un radio de 50 millas», dijo Blake, con los ojos rojos por la falta de sueño. «Nada todavía. Tengo 10 hombres, listos para empezar a buscar y he impreso esto».
Levantó una pila de folletos con la foto de Duke y las palabras «Perro perdido, recompensa de $10,000». Frank silbó ante la cantidad. «Jefe, eso es muchísimo dinero. No me importa». «Lo que cueste», dijo Blake con firmeza. «Duke ha estado conmigo en Medicine Mode. Todo. La muerte de mi padre, la toma del rancho, todo. No es solo un perro». La búsqueda continuó todo el día. Blake condujo por todos los caminos secundarios del condado, deteniéndose en granjas y casas, mostrando la foto de Duke a todos, los que conocía. Al anochecer tenía la voz ronca de llamar al nombre de Duke y estaba enfermo de preocupación. Su teléfono sonó mientras revisaba una zona boscosa cerca del límite del condado. Era Victoria. «Blake, ¿dónde estás?» «Tenemos una cena con la organizadora de bodas en 1 hora». Blake se limpió la frente con la manga. «No puedo ir. Duke está perdido». Una pausa. «¿Vas a cancelar nuestra cena por tu perro?» «Ha desaparecido desde anoche, Victoria. Está herido en alguna parte o peor». «Es solo un perro, Blake. Puedes conseguir otro». El agarre de Blake en el teléfono se apretó. «Te llamo mañana», dijo colgando antes de que ella pudiera responder. Al caer la noche, Blake regresó de mala gana al rancho, donde Frank coordinaba los esfuerzos de búsqueda. «Nada todavía, jefe», informó Frank, «pero hemos dado la voz de alarma por todas partes. Alguien lo verá». Blake asintió con la garganta apretada. «Mantén la cantidad de la recompensa en secreto por ahora. No quiero que la gente busque solo por el dinero. Demasiado tarde para eso, me temo», dijo Frank, mostrándole a Blake su teléfono donde ya circulaban publicaciones en las redes sociales sobre el rico ranchero que ofrecía una pequeña fortuna por su perro perdido. Blake suspiró. «No me importa. ¿Por qué lo buscan siempre y cuando lo encuentren?» Jenna se despertó temprano a la mañana siguiente y revisó a Duke. El perro parecía un poco mejor, pero todavía no podía apoyar el peso en su pata herida. «Vamos, chico. Vamos a llevarte al veterinario». Con un esfuerzo considerable, ayudó a Duke a subir a su antigua camioneta y condujo hasta el único veterinario que podía permitirse, el Dr. Wilson, un hombre mayor que a menudo la dejaba pagar en plazos. «Este no es tu perro», observó el Dr. Wilson mientras examinaba a Duke. «Lo encontré durante la tormenta. Estaba herido y asustado». El veterinario asintió, limpiando la herida con cuidado. Laceración profunda. «Probablemente se enganchó en una valla o algo afilado mientras corría. Tienes suerte de que lo hayas encontrado. Esto podría haberse infectado rápidamente». Mientras el veterinario trabajaba, Jenna intentó llamar de nuevo al número del collar de Duke, pero fue directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje con su nombre y número. «Necesitará antibióticos y reposo», dijo el Dr. Wilson, vendando la pata. «Y estos no son baratos, Jenna». Jenna se mordió el labio, pensando en su cuenta bancaria casi vacía. «¿Lo pongo en mi cuenta? Tendré dinero después del mercado de agricultores este fin de semana». El Dr. Wilson estudió su rostro por un momento. Luego asintió. «Solo esta vez. Pero necesitas encontrar al dueño de este perro. Es de pura raza y está bien cuidado. Alguien lo está buscando». En el camino a casa, Jenna se detuvo en la tienda de comestibles para comprar algunos víveres y escuchó a la gente hablar de un perro perdido. «Dicen que ese tipo Montgomery ofrece $10,000 a quien encuentre». «A su retriever», decía una mujer mayor. «¿Te imaginas? $10,000 por un perro». Jenna se quedó helada. ¿Montgomery? ¿Como Blake Montgomery, el varón ganadero cuya cara estaba pegada en las vallas publicitarias de todo el condado? Eso no. Podía ser una coincidencia. «Disculpe», interrumpió. «Este perro perdido sabe el nombre o el número del dueño». La mujer se giró. «Está todo en Facebook, querida. El perro de Blake Montgomery desapareció en la tormenta. Un Golden Retriever llamado Duke. Hay carteles por toda la ciudad». El corazón de Jenna se aceleró. $10,000 solucionarían todos sus problemas inmediatos. Pagar su hipoteca atrasada, arreglar el techo, comprar semillas para la próxima temporada. Todo lo que tenía que hacer era llamar al número y cobrar la recompensa. Pero algo la detuvo. El mensaje desesperado que había dejado antes
no había mencionado haber encontrado a Duke, solo que había encontrado un Golden Retriever. Si Montgomery era tan rico como todos decían, ofreciendo una recompensa tan grande, ¿no habría revisado sus mensajes para entonces? Aún reflexionando sobre esto, Jenna condujo a casa. Duke la recibió en la puerta, moviéndose mejor ya gracias a la medicación. «Así que perteneces a Blake Montgomery», le dijo al perro rascándolo detrás de las orejas. «Uno de los hombres más ricos del condado. No es de extrañar que tengas un collar tan elegante. Debía llamar de nuevo, dejar otro mensaje con más detalles». El dinero de la recompensa destelló en su mente. Su hipoteca, pagada, un tejado nuevo, quizás incluso reparaciones para su camioneta. Pero mientras Duke se apoyaba en su pierna, mirándola con ojos confiados, Jenna se sintió incómoda. No se trataba de dinero. Se trataba de reunir a un perro perdido con alguien que claramente lo quería mucho. «Vamos a llevarte a casa, Duke», dijo, cogiendo su teléfono. 3 días después de la desaparición de Duke, Blake estaba perdiendo la esperanza. La recompensa había atraído docenas de falsas pistas, personas que afirmaban haber visto a un perro que coincidía con la descripción de Duke, solo para desaparecer cuando Blake pedía pruebas o se ofrecía a reunirse con ellos. Estaba revisando sus mensajes, de voz por 20ª vez ese día, cuando se fijó en uno de un número desconocido que de alguna manera había pasado por alto. La voz de una mujer diciendo que había encontrado un Golden Retriever durante la tormenta. Las manos de Blake temblaron al devolver la llamada. Sonó varias veces antes de que alguien respondiera. «Soy Blake Montgomery». Dejó un mensaje sobre haber encontrado un perro. «Sí», la mujer sonó aliviada. «El nombre de su perro es Duke, un Golden Retriever con un collar azul». El corazón de Blake dio un salto. «Sí. ¿Dónde está usted? ¿Está bien?» «Está bien», le aseguró ella. «Se lastimó una pata, pero el veterinario lo arregló. He estado intentando localizarlo durante días». Blake casi se desplomó de alivio. «Puedo estar allí en...» «¿Dónde está exactamente?» La mujer le dio indicaciones para llegar a una pequeña granja en las afueras del condado. Blake las apuntó. Le dio las gracias profusamente y en cuestión de minutos estaba en su camioneta. El viaje pareció durar una eternidad. Blake ensayó lo que diría, cómo expresaría su gratitud. La recompensa, por supuesto. Esta mujer había salvado a Duke, y Blake se aseguraría de que estuviera bien compensada por su amabilidad. Cuando finalmente giró por el largo camino de entrada a la granja Miller, Blake se sorprendió por la modesta granja. Una pequeña casa, de campo desgastada, se encontraba rodeada por unas pocas hectáreas de tierra cultivada. El tejado estaba visiblemente dañado en varios lugares, y el granero parecía necesitar reparaciones importantes. Antes de que Blake pudiera siquiera aparcar, la puerta principal se abrió y una mancha dorada salió corriendo, ladrando alegremente. «Duke». Blake salió de la camioneta en un instante, arrodillándose mientras su perro saltaba a sus brazos casi derribándolo. «Pensé que te había perdido, amigo». Duke le lamió la cara con entusiasmo, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Blake notó el vendaje en su pata delantera, pero estaba demasiado abrumado por la emoción como para preocuparse por algo más que tener a su mejor amigo de vuelta. «Ha estado vigilando el camino desde que llamé». Blake levantó la vista para ver a una joven parada en el porche. Llevaba vaqueros desgastados y una sencilla camisa azul, su cabello castaño recogido en una práctica coleta. A pesar de su apariencia sencilla, había algo llamativo en ella, una tranquila dignidad en la forma en que se comportaba. «Debes ser Jenna», dijo Blake, levantándose con Duke apretado contra su pierna. «No puedo agradecerte lo suficiente por cuidarlo». Ella sonrió y Blake notó cómo transformaba su rostro. «Es un perro maravilloso. Lo encontré escondido en mi granero durante la tormenta, herido y asustado». Blake se acercó al porche buscando su billetera. «La recompensa. Ofrezco $10,000 por el regreso seguro de Duke». Para su sorpresa, Jenna negó con la cabeza. «No lo hice por dinero». Blake la miró confundido.
Pero los carteles, las publicaciones en redes sociales, todo el mundo sabe de la recompensa. Solo me enteré de eso después de haberlo encontrado y llevado al veterinario, explicó. Y, de todos modos, no lo salvé por una recompensa. Lo hice porque necesitaba ayuda. Blake estaba atónito. En su mundo todo tenía un precio. Todos querían algo de él, su dinero, su influencia, su nombre familiar. Pero esta mujer, que vivía en lo que claramente era una granja con dificultades, estaba rechazando una pequeña fortuna por principio. Al menos, déjeme cubrir las facturas del veterinario, insistió. Jenna dudó, luego asintió. Eso sería útil. El doctor Wilson tuvo la amabilidad de tratar a Duke a crédito. Mientras Blake escribía un cheque, observó más detalles de la granja. A pesar de su aspecto deteriorado, el lugar estaba ordenado y bien organizado. Un pequeño huerto crecía cerca de la casa y podía ver algunas vacas pastando en un pastizal trasero. ¿Dirige este lugar sola?, preguntó entregándole el cheque. Desde que mi padre falleció el año pasado, respondió Jenna, guardando el cheque en el bolsillo sin mirar la cantidad. No es mucho, pero es mi hogar. Blake estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. Disculpa, dijo, alejándose para contestar. Blake, ¿dónde estás ahora? Mamá ha estado intentando localizarte sobre los arreglos de los asientos. Encontré a Duke, dijo Blake. O mejor dicho, alguien lo encontró y lo cuidó. Oh, qué bien, dijo Victoria despectivamente. ¿Así que estarás en el club para cenar esta noche? Los Harrington nos esperan. Blake miró a Jenna, que estaba arrodillada junto a Duke, revisando suavemente su pata vendada. Tendré que hacértelo saber. Necesito cuidar primero de Duke. El suspiro de Victoria fue audible. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, Blake. No puedes seguir cancelando planes por ese perro. Te llamaré más tarde, dijo Blake con firmeza, terminando la llamada. Se reunió con Jenna y Duke en el porche. ¿Tu prometida?, preguntó. Jenna asintiendo hacia el teléfono. Blake levantó una ceja. ¿Cómo lo sabes? Jenna sonrió. Todo el mundo sabe que Blake Montgomery está comprometido con Victoria Sterling. Estaba en todos los periódicos. Cierto, dijo Blake, sintiéndose de repente incómodo con la publicidad de su vida privada. Escucha, realmente estoy agradecido por lo que hiciste por Duke. Si hay algo más que pueda hacer para agradecerte, solo cuídalo bien, dijo Jenna, dando una última palmadita a Duke. Es especial. Mientras Blake cargaba a Duke en su camioneta, se sintió reacio a irse. Había algo refrescante en Jenna Miller. Ninguna pretensión, ninguna agenda, solo amabilidad honesta. Tal vez podría pasarme alguna vez, se oyó decir. Para ver cómo estás. Asegurarte de que Duke pueda agradecerte apropiadamente. Jenna pareció sorprendida, pero asintió. Es bienvenido en cualquier momento. Ustedes dos. Mientras se alejaba, Blake seguía mirando por el espejo retrovisor a la pequeña figura parada en el porche. Por primera vez en meses, sintió una oleada de algo inesperado. Algo que no tenía nada que ver con negocios o obligaciones sociales. Duke le tocó la mano, como si percibiera sus pensamientos. Sí, ella también me gusta, amigo, murmuró Blake, girando hacia la carretera principal que los llevaría de vuelta a su mundo de riqueza y privilegios. Un mundo que de repente se sentía un poco más vacío que antes. Blake no podía dejar de pensar en Jenna Miller en los días siguientes. Mientras Duke se recuperaba en casa, Blake se encontró distraído durante las reuniones, su mente divagando hacia la pequeña granja con su techo con goteras y la mujer que había rechazado su dinero. Blake, vuelve a la tierra, dijo Victoria, chasqueando los dedos delante de su cara durante el almuerzo en el club de campo. No has escuchado ni una palabra de lo que he dicho. Lo siento, dijo Blake, concentrándose en su prometida. ¿Qué decías? Victoria suspiró dramáticamente. La organizadora de bodas necesita saber si vamos a celebrar la ceremonia en el club de campo o en el rancho Montgomery. Personalmente, creo que el club tiene más sentido. El rancho es tan rústico. Blake frunció el ceño. El rancho Montgomery había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. La idea de no casarse allí nunca se le había ocurrido.
El rancho siempre ha sido donde se celebran las bodas Montgomery, dijo. Mis padres se casaron bajo el viejo roble junto al lago. Victoria arrugó la nariz. ¿Afuera? Blake, llevo un vestido de diseño que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente. No voy a estar parada en la tierra. No es tierra, es... Blake se interrumpió, dándose cuenta de que este no era el problema real. Hablemos de esto más tarde. Necesito volver para ver a Duke. Ese perro otra vez, murmuró Victoria. He estado pensando, Blake. Después de la boda, tal vez deberíamos considerar encontrarle a Duke un nuevo hogar. Uno de tus trabajadores del rancho. Probablemente querría llevárselo. Blake la miró fijamente. Duke no va a ninguna parte, Victoria. Es de la familia. Es un perro, replicó Victoria. Y soy alérgica. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Simplemente nunca lo mencioné porque sé lo apegado que estás a él. Pero vivir juntos con ese animal sería imposible para mí. La mandíbula de Blake se tensó. Hablaremos de esto más tarde, repitió, levantándose. Necesito irme. Mientras conducía de regreso al rancho, los pensamientos de Blake volvieron a Jenna. Ella había tratado a Duke con tanto cuidado, tanta amabilidad genuina. No podía imaginarla sugiriendo que él renunciara a su perro. Sin pensarlo completamente, Blake se encontró girando por el camino que conducía a la granja Miller. Se dijo a sí mismo que solo quería agradecerle de nuevo, tal vez comprobar si necesitaba algo para el cuidado de Duke. Al entrar en el camino de entrada, vio a Jenna en el huerto, arrodillada en la tierra mientras cosechaba algo. Levantó la vista al sonido de su camioneta. La sorpresa era evidente en su rostro. «Señor Montgomery», dijo poniéndose de pie y limpiándose las manos con los vaqueros. «¿Está todo bien con Duke?» «Blake, por favor», corrigió bajándose de la camioneta. Duke saltó detrás de él, su pata casi completamente curada. «Y sí, está genial. El veterinario dice que hiciste un excelente trabajo con su cuidado inicial». Jenna sonrió arrodillándose para saludar a Duke, que se abalanzó sobre ella moviendo la cola. «Hola de nuevo, guapo. Me alegro de que te sientas mejor. Espero que no te importe que nos pasemos por aquí», dijo Blake, sintiéndose de repente incómodo. «¿Qué estaba haciendo aquí?» «Estaba por el vecindario». Jenna levantó una ceja. «¿20 millas de tu rancho es por el vecindario?» Blake se rió entre dientes, atrapado en la mentira. «Bueno, no exactamente. Pero Duke realmente quería verte de nuevo. ¿Es eso así?» Jenna parecía escéptica pero divertida. «Bueno, ya que estás aquí, ¿te gustaría un poco de té helado?» «Acabo de hacer». Blake aceptó con gratitud, siguiéndola hasta una pequeña mesa en el porche donde se sentaron mientras Duke exploraba el patio, olfateando con gran interés cada nuevo olor. «Tu granja es encantadora», dijo Blake, mirando la modesta propiedad. «Ha visto mejores días», admitió Jenna. «Papá siempre tuvo grandes planes para mejoras, pero nunca hubo suficiente dinero. Ahora solo estoy tratando de evitar que se derrumbe por completo». «¿Qué cultivas aquí?», preguntó Blake, genuinamente curioso. «Un poco de todo. Verduras para el mercado de agricultores, algo de maíz para alimentar a los animales. Nada sofisticado, pero paga las cuentas, la mayoría de los meses al menos». Miró el techo, donde varias tejas faltaban. Blake siguió su mirada. «Esa tormenta le hizo mucho daño a tu techo. La tormenta solo lo empeoró. Lleva años necesitando ser reemplazado». Jenna se encogió de hombros. «Lo haré cuando pueda». Blake quería ofrecer ayuda, pero sintió que ella no aceptaría caridad. «¿Sabes? Tengo un equipo que viene a reparar algunos daños por tormenta en el rancho la semana que viene. Podrían tener tiempo para echar un vistazo a tu techo, ya que estarán en la zona de todos modos». Jenna lo miró con recelo. «¿Es este otro intento de pagarme por encontrar a Duke?» «No», dijo Blake honestamente. «Esto es un vecino ayudando a otro». «¿Vecinos somos?», dijo Jenna con una pequeña sonrisa. «La última vez que lo comprobé, el rancho Montgomery estaba al otro lado del condado». «Bueno, quizás no seamos vecinos geográficamente», admitió Blake, «pero sí en espíritu». Su conversación fluyó con facilidad después de eso.
Blake se encontró hablando del rancho, de sus planes para expandir la sección orgánica, de su amor por la tierra, cosas que rara vez discutía con Victoria, quien tenía poco interés en el funcionamiento real del rancho, más allá de su valor financiero. «¿De verdad lo quieres, verdad?», observó Jenna. «El rancho, quiero decir». «Lo llevo en la sangre», asintió Blake. «Mi bisabuelo empezó con solo 20 acres y unas pocas cabezas de ganado. Ahora es una de las mayores explotaciones del estado. Pero para mí es más que un negocio. Es mi hogar». «Lo entiendo», dijo Jenna suavemente. «Este lugar no es gran cosa, pero no podría imaginarme viviendo en ningún otro sitio». Blake se encontró estudiando su rostro, la ligera capa de pecas sobre su nariz, la forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía. Había algo tan auténtico en ella, tan diferente a la gente pulida y calculadora de su círculo social. El timbre de su teléfono interrumpió el momento. «Victoria otra vez». «Perdón», dijo, levantándose para atender la llamada. «Debería coger esto». Jenna asintió recogiendo sus vasos vacíos y dirigiéndose al interior para darle privacidad. «¿Sí, Victoria?», respondió Blake observando cómo Duke seguía a Jenna a la casa como un viejo amigo. «¿Dónde estás?» «Pasé por el rancho y Frank dijo que te habías ido hace horas». «Tenía un recado que hacer», dijo Blake vagamente. «Bueno, vuelve pronto. Madre quiere que veamos arreglos florales para la recepción». La voz de Victoria era puramente negocios. «Y no lo olvides, cenamos con los Preston esta noche, a las 7 en punto». «De acuerdo», suspiró Blake. «Estaré allí». Cuando terminó la llamada, Jenna había regresado al porche. «¿Llama el deber?», preguntó con una sonrisa conocedora. «Algo así», respondió Blake. «Probablemente debería irme». «Por supuesto». Jenna silbó a Duke, que salió corriendo de la casa. «Tienes gente importante que ver». No había juicio en su voz, solo una simple afirmación de hecho, pero Blake sintió una extraña reticencia a regresar a su mundo de obligaciones y apariencias. «¿Estaría bien si pasara por aquí otra vez?», se encontró preguntando. «Tal vez podría traer a esos tejadores para que echen un vistazo». Jenna dudó, luego asintió. «Me gustaría, y Duke también es siempre bienvenido». Mientras Blake se alejaba, con Duke sentado tranquilamente a su lado, se dio cuenta de que había pasado 2 horas en la granja Miller y ni una sola vez había pensado en negocios, planes de boda o cualquiera de las otras presiones que usualmente consumían sus pensamientos. Por primera vez en meses, simplemente había sido él mismo. Victoria Sterling no era una mujer acostumbrada a ser ignorada. Como única hija de Gerald Sterling, había sido criada creyendo que el mundo giraba en torno a sus deseos. Cuando Blake se perdió su cena con los Preston esa noche, llegando una hora tarde con vagas excusas sobre asuntos del rancho, sus sospechas se despertaron inmediatamente. «Hueles a perro», comentó cuando salieron del restaurante más tarde. «Pensé que Duke se quedaba en la casa de invitados hasta que se le curara la pata». «Está mejor», dijo Blake, evitando el problema real. «Casi de vuelta a la normalidad». Victoria estudió su rostro. «Pareces diferente últimamente. Distraído, solo ocupado», Blake la aseguró. «Mucho en mente con los planes de expansión», pero Victoria no estaba satisfecha. A la mañana siguiente hizo una llamada al asistente de su padre. «Margie, necesito que investigues algo para mí. Blake se ha estado comportando de forma extraña desde que su perro desapareció. Quiero saber dónde se encontró el perro y por quién». En pocas horas, Victoria tuvo su respuesta. Una mujer llamada Jenna Miller había encontrado a Duke y se lo había devuelto a Blake. Según la investigación de Margie, la granja de Jenna estaba al borde de la ejecución hipotecaria. 3 meses atrasada en los pagos al banco Sterling. «¿Qué? Interesante», murmuró Victoria. Un plan ya formándose en su mente. Durante las 2 semanas siguientes, Blake encontró cada vez más razones para visitar la granja Miller. Primero, llevó al equipo de techadores como lo prometió, insistiendo en pagar los materiales como un agradecimiento por el cuidado de Jenna a Duke. Luego, pasó con algunas plantas de tomate que pensó que podrían crecer bien en su jardín. Otro día llevó el almuerzo y la ayudó a reparar una cerca rota. Cada visita lo dejaba más relajado, más él mismo.
Jenna nunca preguntó sobre su riqueza o sus conexiones sociales. Lo trató como a cualquier otro hombre, desafiando sus opiniones, riéndose de sus chistes, compartiendo historias sobre su infancia en la granja. Duke también prosperó en estas visitas, siguiendo a Jenna a todas partes, ayudándola a recoger huevos del gallinero, o simplemente acostado a sus pies mientras ella y Blake hablaban en el porche. «Tu perro ha desarrollado una gran atracción por mí», bromeó Jenna una tarde, mientras Duke apoyaba la cabeza en su regazo. «No puedo culparlo», respondió Blake sin pensarlo. Luego sintió que su rostro se calentaba por lo que había insinuado. Jenna se sonrojó ligeramente, pero sonrió. «Ustedes, los Montgomery, son unos encantadores. Mi padre ciertamente lo creía», rió Blake. «Mamá solía decir que podía convencer a los pájaros de que salieran de los árboles. Debes echarlos de menos», dijo Jenna suavemente. Blake le había contado sobre la pérdida de sus padres. Su madre por cáncer hace 7 años, su padre por un ataque al corazón apenas 3 años después. «Todos los días», asintió Blake, «pero especialmente últimamente. Papá habría sabido qué hacer con...» Se quedó callado, sin estar listo para expresar las dudas que habían estado creciendo sobre su compromiso con Victoria. «¿Con qué?», preguntó Jenna suavemente. Blake negó con la cabeza. «Nada importante, solo asuntos de negocios». Jenna claramente no le creyó, pero no insistió. Eso era otra cosa que apreciaba de ella. Nunca exigía más de lo que él estaba dispuesto a dar. Mientras Blake conducía a casa esa tarde, con Duke durmiendo en el asiento del pasajero, se dio cuenta con un sobresalto de que se estaba enamorando de Jenna Miller. El pensamiento lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Estaba comprometido con Victoria. Sus familias tenían expectativas. La fusión de los imperios Montgomery y Sterling era prácticamente un hecho consumado. Pero por primera vez Blake se preguntaba si algo de eso importaba, en comparación con cómo se sentía cuando estaba con Jenna. Jenna no era ingenua. Sabía que lo que estaba sucediendo entre ella y Blake Montgomery no podía durar. Estaba comprometido con Victoria Sterling, hija del hombre que era dueño del banco que amenazaba con quitarle su granja. Vivía en un mundo de riqueza y privilegios del que ella nunca podría formar parte. Y sin embargo, cada vez que su camioneta aparecía en su camino de entrada, su corazón daba un salto. Cada conversación, cada risa compartida, cada momento dedicado a trabajar codo con codo, la atraía cada vez más a un territorio peligroso. «Estás siendo ridícula», se dijo con firmeza mientras limpiaba los establos de las vacas una mañana. «Solo estás siendo amable porque ayudaste a su perro, nada más». Pero luego recordaba la forma en que él la miraba a veces, cuando pensaba que ella no se daba cuenta. La forma en que sus manos se habían rozado al pasar las herramientas, y ninguno de los dos se había apartado. El cómodo silencio que podían compartir, simplemente sentados en su porche mirando la puesta de sol. «Incluso si él sintiera algo, ¿qué entonces?», murmuró a Penny su viejo caballo. «No me voy de la granja y él no abandona su imperio». Penny resopló, como si estuviera de acuerdo. Jenna estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó el coche acercarse hasta que estuvo justo fuera del granero. Esperando a Blake, salió con una sonrisa que se desvaneció rápidamente cuando vio el elegante coche de lujo plateado aparcado en su camino de entrada. Una mujer rubia alta, impecablemente vestida, emergió, gafas de sol de diseño ocultando sus ojos, tacones altos completamente imprácticos para una granja. «¿Jenna Miller?», preguntó la mujer, aunque no era realmente una pregunta. «Sí», respondió Jenna, repentinamente consciente de su ropa de trabajo sucia y su cabello desordenado. «¿Puedo ayudarla?». La mujer se quitó las gafas de sol, revelando ojos azules fríos que evaluaron a Jenna con precisión clínica. «Soy Victoria Sterling, la prometida de Blake Montgomery». El estómago de Jenna se hundió. «Sé quién es usted, señorita Sterling. Bien, entonces podemos omitir las presentaciones». Victoria miró alrededor de la modesta granja con un desagrado apenas disimulado. «Blake me dice que encontró a su perro, Duke». «Sí».
Jenna cruzó los brazos a la defensiva. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla, señorita Sterling? La sonrisa de Victoria no llegó a sus ojos. Creo que deberíamos hablar, mujer a mujer. Contra su mejor juicio, Jenna llevó a Victoria a la casa, ofreciéndole un asiento en la mesa de la cocina. Victoria se sentó en el borde de la silla como si tuviera miedo de tocar demasiado. Seré directa, señorita Miller. Sé que Blake la ha estado visitando. Jenna mantuvo su expresión neutral. Ha estado ayudando con algunas reparaciones. No, podía permitirme arreglar mi techo después de la tormenta. Qué generoso de su parte, dijo Victoria con una sonrisa frágil. Pero ambas sabemos que es más que eso. No sé a qué se refiere. Por favor. Victoria agitó una mano manicurada con desdén. Blake ha estado distraído, indisponible, poniendo excusas. No hace falta ser un genio para averiguar dónde ha estado pasando su tiempo. Las mejillas de Jenna se sonrojaron de ira. Si tiene preocupaciones sobre el comportamiento de su prometido, debería hablar con él, no conmigo. Oh, tengo la intención de hacerlo, pero primero quería hablar con usted. Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Sabe que su granja tiene 3 meses de retraso en los pagos de su hipoteca al Banco Sterling? Jenna se puso rígida. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Mi padre es muy comprensivo con estas cosas por lo general, pero los negocios son negocios, a menos que... Victoria dejó la palabra en el aire. ¿A menos que qué?, preguntó Jenna, aunque ya sabía a dónde iba esto. A menos que detenga lo que sea esta amistad con Blake. La voz de Victoria se endureció. Blake Montgomery pertenece a mi mundo, señorita Miller, un mundo de influencia y conexiones que alguien como usted nunca podría comprender. Cualquier fantasía que haya estado entreteniendo termina ahora. Jenna se levantó, la ira recorriendo su cuerpo. Creo que debería irse. Victoria permaneció sentada. Me malinterpreta. No la estoy amenazando. Le estoy ofreciendo una salida. Deje de ver a Blake, y yo personalmente me aseguraré de que su préstamo se reestructure. Podrá conservar su preciada granja. Sonrió fríamente. O no lo haga, y enfrente la ejecución hipotecaria el próximo mes. Su elección. Mi relación con Blake no es asunto suyo, dijo Jenna con firmeza. Todo lo relacionado con Blake es asunto mío, respondió Victoria, poniéndose de pie para enfrentarse a Jenna. Llevamos comprometidos meses. Nuestra boda está planeada. Nuestras familias están uniendo fuerzas de una manera que beneficiará a todo el condado. No permitiré que alguna campesina arruine eso porque bañó a su perro. El crudo despido le dolió, pero Jenna mantuvo la compostura. Blake toma sus propias decisiones. ¿Sí?, se rió Victoria. Blake tiene responsabilidades, obligaciones. Su nombre significa algo en esta comunidad. ¿De verdad cree que tiraría todo eso por alguien que ni siquiera puede pagar sus cuentas? Antes de que Jenna pudiera responder, el sonido de neumáticos sobre grava llamó la atención de ambas mujeres hacia la ventana. La camioneta de Blake se estaba metiendo en el camino de entrada. La sonrisa de Victoria se volvió triunfal. El momento perfecto. Ahora todos podemos tener una conversación honesta. El corazón de Jenna se aceleró cuando Blake se acercó a la casa, Duke corriendo delante de él. El perro irrumpió por la puerta que Jenna había dejado entreabierta, deteniéndose en seco cuando vio a Victoria. Su cola, que había estado moviéndose furiosamente, cayó inmediatamente. Perro inteligente, pensó Jenna con frialdad. Un momento después, Blake apareció en el umbral, su expresión cambiando de alegre a sorprendida al contemplar la escena ante él. «¿Victoria? ¿Qué haces aquí?» «Te podría preguntar lo mismo. Cariño», respondió Victoria con suavidad. «Cuando dijiste que tenías asuntos del rancho esta tarde, asumí que te referías a tu rancho, ¿no?» Hizo un gesto vago hacia la cocina de Jenna. «Aquí». Los ojos de Blake se dirigieron a Jenna, con una preocupación evidente. «Jenna, ¿estás bien?» La pregunta, dirigida a ella en lugar de a su prometida, no pasó desapercibida para Victoria, cuya sonrisa se tensó. «Está bien, Blake. Solo estábamos teniendo una pequeña charla sobre límites. ¿Verdad, señorita Miller?» «Victoria, ¿qué le has dicho?», exigió Blake con la voz baja.
Nada que no sea cierto, respondió Victoria con frialdad. Que estamos comprometidos, que tu familia tiene obligaciones, que tu pequeña distracción aquí debe terminar antes de que la gente empiece a hablar. El rostro de Blake se ruborizó de ira. ¿Mi distracción? ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Qué más podría ser? Victoria rió, aunque no había humor en ello. De verdad, Blake, mira a tu alrededor. Hizo un gesto hacia la modesta cocina con sus desgastadas encimeras y electrodomésticos anticuados. Este no es tu mundo. Lo estás pasando mal, teniendo una pequeña aventura preboda. Es hora de volver a la realidad. Duke se había acercado a Jenna, presionando contra su pierna de forma protectora. Ella apoyó su mano en su cabeza, encontrando consuelo en su sólida presencia. «Creo que ambos deberían irse», dijo Jenna en voz baja. «Esta es mi casa, y no permitiré que se convierta en un campo de batalla». Blake dio un paso hacia ella. «Jenna, por favor, no sabía que ella vendría aquí». «No importa», dijo Jenna, luchando por mantener la voz firme. «La señorita Sterling tiene razón en una cosa. Este no es tu mundo, Blake, y fui tonta al olvidarlo, aunque solo fuera por un momento». «Escúchala, Blake», dijo Victoria poniendo una mano en su brazo. «Entiende la situación mejor de lo que esperaba». Blake apartó la mano de Victoria sin apartar la mirada del rostro de Jenna. «Esto no se trata de mundos o estatus social o ninguna de esas tonterías. Esto se trata de...» «No», interrumpió Jenna, incapaz de soportar oír lo que pudiera decir. «Por favor, simplemente idos». Victoria sonrió triunfalmente. «La has oído, Blake. Vámonos. Por un momento». Blake pareció que podría negarse. Luego Duke gimió suavemente, sintiendo la tensión en la habitación, y los hombros de Blake se hundieron en la derrota. «Esto no ha terminado, Jenna», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar». «Creo que ya hemos dicho suficiente», respondió Jenna, girándose para que él no viera las lágrimas que amenazaban con brotar. Victoria tomó el brazo de Blake, prácticamente arrastrándolo hacia la puerta. «Los Harrison nos esperan para tomar copas a las 6. Tenemos que cambiarnos». Blake se dejó llevar, pero en la puerta se detuvo y miró a Jenna. «Te llamaré», prometió. Después de que se fueron, Jenna se hundió en una silla. Su compostura finalmente se quebró. Duke, que de alguna manera se había quedado atrás en la confusión, apoyó su cabeza en su regazo, ofreciendo un consuelo silencioso mientras ella lloraba. «¿Qué estoy haciendo, Duke?», susurró, acariciando su suave pelaje. «¿Enamorándome de un hombre que está comprometido con otra persona? ¿Que vive en un mundo completamente diferente? Debo estar loca». Duke gimió con simpatía, sus ojos marrones llenos de comprensión. «Y ahora te he arrastrado a este lío también», sollozó Jenna, dándose cuenta de que el perro había optado por quedarse con ella en lugar de seguir a Blake. «Se preguntará dónde estás». Como si lo hubiera pedido, su teléfono sonó. El número de Blake apareció en la pantalla. Jenna dudó, luego respondió. «Está aquí», dijo sin preámbulos. Duke se quedó atrás. «Lo sé», respondió Blake, con la voz tensa. «Volveré por él solo». Antes de que Jenna pudiera protestar, había colgado. 20 minutos después, su camioneta volvió a entrar en su camino de entrada. Jenna salió al porche, Duke a su lado. Blake se acercó lentamente, su rostro marcado por la emoción. «Victoria ha vuelto al pueblo», dijo. «Le dije que necesitaba tiempo para pensar». Jenna asintió, insegura de qué decir. Duke se adelantó para saludar a su dueño, y Blake se arrodilló para acariciar las orejas del perro. «Chico listo, quedándote aquí», murmuró a Duke. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿verdad?» Mirando a Jenna, la expresión de Blake era sincera. «Lo siento por la aparición de Victoria. Lo que sea que te haya dicho, me dijo la verdad», interrumpió Jenna, «que estás comprometido, que vuestras familias tienen planes, que estoy poniendo todo eso en peligro». Blake se puso de pie dando un paso hacia ella. «¿Eso es todo lo que te dijo?» Jenna dudó, luego añadió. «Mencionó mi hipoteca,
que el Sterling Bank podría ejecutar la hipoteca o ser más complaciente, dependiendo de mis elecciones. El rostro de Blake se oscureció con ira. ¿Te amenazó con la ejecución hipotecaria? No importa, dijo Jenna con cansancio. Tiene razón, Blake. Lo que ha estado pasando entre nosotros estas últimas semanas no puede ir a ninguna parte. Tú lo sabes tan bien como yo. No me digas lo que sé, dijo Blake, su voz inesperadamente feroz. Estas últimas semanas contigo han sido el momento más real, el más honesto que he tenido en años. Me ves a mí, Jenna, no mi nombre, no mi dinero, solo a mí. Sus palabras le hicieron doler el corazón de anhelo, pero Jenna se obligó a mantenerse fuerte. ¿Y qué pasa con Victoria? ¿Vuestro compromiso? ¿La fusión de vuestras familias? ¿Que todo el mundo en el condado parece conocer? No elegí nada de eso, admitió Blake. Era lo esperado. El siguiente paso lógico. Las familias Montgomery y Sterling uniendo fuerzas. Pero aceptaste, señaló Jenna. Le pediste matrimonio. Blake se pasó una mano por el pelo con frustración. Lo hice, y hasta que te conocí, pensé que era lo correcto, pero ahora... La esperanza revoloteó en el pecho de Jenna, pero ella la aplastó. Blake, no puedo ser la razón por la que rompas un compromiso. No seré esa persona. Esto no se trata de ti, no realmente, dijo Blake con sinceridad. Se trata de que finalmente sea honesto conmigo mismo, sobre lo que quiero, con quién quiero estar. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que Jenna pudiera ver las motas doradas en sus ojos avellana. Necesito tiempo para resolver las cosas, para hacer las cosas bien, pero necesito que sepas que lo que está pasando entre nosotros es real para mí, más real que cualquier cosa en mi vida ahora mismo. Jenna quería desesperadamente creerle, pero las palabras de Victoria resonaban en su mente. ¿Y qué pasa cuando resuelves las cosas? ¿Encajo en tu mundo? Blake, ¿encajas en el mío? No lo sé, admitió, pero quiero la oportunidad de averiguarlo. Antes de que Jenna pudiera responder, Duke ladró bruscamente, alertándolos de otro vehículo que se acercaba. Ambos se giraron para ver un coche del Sterling Bank entrando en el camino de entrada. ¿Y ahora qué?, murmuró Jenna. Un hombre de mediana edad con traje de negocios salió, llevando una carpeta. Señorita Miller, Raymond Edwards, Sterling Bank. Tengo algunos papeles relacionados con su hipoteca que necesitan atención inmediata. Blake dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Jenna. ¿Qué clase de papeles, señor Edwards? El banquero pareció sorprendido de encontrar a Blake Montgomery en la granja Miller. Señor Montgomery, señor, no esperaba verle. ¿Aquí? Obviamente, respondió Blake secamente. ¿Qué pasa con la hipoteca de la señorita Miller? Edwards se movió incómodo. Bueno, señor, la señorita Miller tiene varios meses de retraso en los pagos. El procedimiento estándar es iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Procedimiento estándar, repitió Blake con frialdad. ¿Y Gerald Sterling le dijo personalmente que viniera aquí hoy? ¿O fue Victoria? El silencio del banquero fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensé, dijo Blake. Señor Edwards, la señorita Miller pondrá su cuenta al día la semana que viene. Mientras tanto, le sugiero que vuelva al banco y le diga a Gerald que si quiere discutir la propiedad de Miller, puede llamarme directamente. Sí, señor, asintió Edwards rápidamente, retirándose a su coche sin decir más. Cuando el banquero se fue, Jenna se volvió hacia Blake, la ira reemplazando su vulnerabilidad anterior. No necesito que luches mis batallas, Blake, ni que pagues mi hipoteca. Sé que no, le aseguró Blake, pero Victoria está usando el poder de su familia para castigarte por algo que no es tu culpa. No voy a permitir eso. ¿Y qué pasa mañana? ¿O la semana que viene? ¿O el mes que viene? Jenna desafió. ¿No permitirás cada intento que hagan para echarme? Porque no se detendrán, Blake, no hasta que consigan lo que quieren. Entonces tendré que dejar muy claro lo que quiero, dijo Blake, la determinación endureciendo sus rasgos. Y no es una fusión empresarial disfrazada de matrimonio. A pesar de su decisión de mantenerse firme,
Jenna sintió un atisbo de esperanza en sus palabras. «¿Qué vas a hacer?» «Primero tendré una conversación muy atrasada con Victoria», dijo Blake. «Luego con su padre. Después de eso...» Extendió la mano para tomar la de Jenna, su toque enviando calor a través de ella, a pesar de sus mejores esfuerzos por permanecer distante. «Después de eso, espero que me des una oportunidad para demostrarte que algunas cosas valen la pena luchar». Jenna miró sus manos unidas, luego la sincera cara de Blake. «No puedo prometer nada, Blake. Todo esto está pasando demasiado rápido». «Lo sé», asintió. «No pido promesas. Solo no te rindas conmigo todavía». Duke se acercó entre ellos, presionando contra ambas piernas como si intentara mantenerlos juntos. «¿Ves?» Blake sonrió. Duke vota que sí. A pesar de todo, Jenna se encontró sonriendo. Duke también come de la basura cuando cree que nadie mira. Su juicio es cuestionable en el mejor de los casos. Blake rió, y por un momento, la tensión entre ellos se alivió. Luego su expresión se volvió seria de nuevo. «Debería irme, tengo mucho que resolver». «De acuerdo», Jenna asintió, soltando su mano a regañadientes. «Duke», llamó Blake, y el perro lo miró. Luego volvió a mirar, a Jenna claramente dividido. «Está bien, amigo, volveremos». Con una última mirada a Jenna, Blake se giró y caminó hacia su camioneta, Duke siguiéndolo a regañadientes. Mientras se alejaban, Jenna se abrazó a sí misma, extrañando ya su presencia. «No te hagas ilusiones», se advirtió. «Esto no es un cuento de hadas». Pero mientras veía la camioneta de Blake desaparecer por el camino, Jenna no pudo evitar sentir que su vida tranquila y predecible acababa de dar un vuelco. Y a pesar de todas las complicaciones, todas las razones por las que no podría funcionar, una pequeña parte de ella estaba aterrorizada de que ya se estaba enamorando de Blake Montgomery. Victoria Sterling estaba esperando en la sala de estar de Blake cuando él regresó al rancho esa noche. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban con impaciencia contra su copa de vino mientras Duke pasaba junto a ella sin siquiera mirarla. «Ese perro sigue, sin caerme bien», observó con frialdad. «Ni siquiera después de todos estos meses». «Duke tiene buen ojo para el carácter», respondió Blake, demasiado cansado para las falsas apariencias. Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Vamos a hacer esto ahora. Después de la escena en esa granja, creo que tenemos que hacerlo». Blake se sirvió una copa y se sentó en la silla frente a ella. «Esto no funciona, Victoria. No funciona desde hace tiempo». «¿Por ella?» La voz de Victoria goteaba desdén. «Esa campesina pobre que apenas puede mantener su patética y pequeña granja». «Esto no es por Jenna», dijo Blake con firmeza. «Es por nosotras, por el hecho de que amenazaste con ejecutar la hipoteca de su granja si no se alejaba de mí». Victoria se encogió de hombros, sin arrepentimiento. «Estaba protegiendo nuestro futuro, algo de lo que últimamente pareces notablemente despreocupado». «Nuestro futuro», repitió Blake. «Un futuro donde tú dictas a quién puedo ver, a dónde puedo ir, qué puedo hacer con mi propio rancho, donde intentas hacer que me deshaga de mi perro porque te resulta inconveniente». «No seas tan dramático», se burló Victoria. «Estoy pensando en lo que es mejor para ambos. La fusión Sterling-Montgomery nos convertirá en la familia más poderosa del condado. ¿No es eso lo que quieres?» «¿Es eso lo que esto significa para ti?», preguntó Blake en voz baja. «¿Una fusión?» Victoria suspiró con impaciencia. «Es una asociación, Blake. Una que tiene sentido. Venimos del mismo mundo, del mismo entorno. ¿Nos entendemos?» «¿Nos entendemos?» Blake se inclinó hacia adelante. «Porque no creo que me entiendas en absoluto, Victoria. Nunca has querido saber nada del rancho más allá de su valor. Nunca has preguntado por mis sueños o planes, más allá de cómo encajan en tu visión de nuestra vida. ¿Y esta campesina sí?», Victoria rió con incredulidad. «Por favor, está enamorada de tu dinero y tu estatus, como todas las demás mujeres que te han cortejado». «Ella no me cortejó», corrigió Blake. «Ni siquiera quiso recompensa por salvar a Duke, y en todo el tiempo que hemos pasado juntos, ni una sola vez ha preguntado por mi dinero o mis negocios». «Qué conveniente», se burló Victoria.
La santa perfecta. Blake negó con la cabeza. Ella no es perfecta. Es real, auténtica, algo que no he experimentado en mucho tiempo. Victoria se levantó, la ira finalmente rompiendo su fachada pulida. No puedes estar hablando en serio, Blake. Estás tirando todo por la borda. Nuestro compromiso, los planes de nuestras familias, tu reputación, por alguna agricultora aficionada que conoces desde hace un mes. No estoy tirando nada por la borda, dijo Blake, también poniéndose de pie. Finalmente estoy siendo honesto, contigo, conmigo mismo. Este compromiso fue un error desde el principio. Queremos cosas diferentes, Victoria. ¿Cómo qué?, exigió ella. Como una verdadera asociación. Alguien que me vea como algo más que el nombre y la fortuna de los Montgomery. Alguien que entienda por qué el rancho me importa, por qué Duke me importa. La risa de Victoria fue amarga. ¿Y piensas que esta Jenna es esa persona? Despierta, Blake. Ella no es nadie. Si me dejas por ella, serás el hazmerreír. Mi padre retirará todas sus inversiones de Montgomery Ranch. Se asegurará de que todos en nuestro círculo sepan exactamente cómo traicionaste a nuestra familia. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Blake con calma. Es una realidad. Victoria recogió su bolso. Tómate un tiempo para pensar en lo que estás arriesgando. Cuando entres en razón, llámame. Se dirigió a la puerta añadiendo, y Blake, si crees que esa chica de la granja no aceptará tu dinero una vez que se lo ofrezcas, eres incluso más ingenuo de lo que pensaba. Después de que Victoria se fue, Blake se hundió de nuevo en su silla, emocionalmente agotado. Duke se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Blake. ¿Hice lo correcto, amigo?, murmuró Blake rascándole detrás de las orejas a Duke. ¿Romper con Victoria? La cola de Duke meneó ligeramente como en señal de aprobación. Sí, creo que sí, suspiró Blake. Pero tiene razón en una cosa. Gerald Sterling no se lo tomará con calma, y no quiero que Jenna quede atrapada. En el fuego cruzado, a la mañana siguiente, Blake llamó a Frank a su oficina. El capataz del rancho había estado con la familia Montgomery durante más de 20 años, y era una de las pocas personas en las que Blake confiaba completamente. «Necesito que investigues algo por mí, Frank», discretamente. «Claro, jefe», asintió Frank. «¿Qué es?» «Averigua todo lo que puedas sobre la hipoteca de Jenna Miller con Sterling Bank. ¿Cuánto debe? ¿Cuáles son las condiciones?» Frank levantó una ceja, pero no cuestionó la petición. «Haré algunas llamadas, pero sabes lo estricto que es Gerald Sterling con ese banco. Puede que no sea fácil obtener detalles». «Haz lo mejor que puedas», dijo Blake. «Y Frank, ni una palabra sobre esto a nadie, especialmente a Victoria». «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Frank, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Se podría decir eso. Nosotros terminamos anoche». Frank asintió, sin sorpresa. «No puedo decir que lamento escucharlo. Esa mujer nunca pareció adecuada para ti». Dudó. Luego preguntó, «¿Tiene esto algo que ver con la señorita Miller?» «La que encontró a Duke, tal vez», admitió Blake. «Pero no es por eso que estoy investigando su hipoteca. Victoria hizo algunas amenazas y quiero asegurarme de que Jenna esté protegida». «Entendido». Frank se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. «Por lo que vale, jefe, he visto cómo has estado estas últimas semanas. Más feliz, más como tú mismo. Sea lo que sea que esté causando eso, bueno, diría que vale la pena luchar por ello». Después de que Frank se fuera, Blake pasó la mañana revisando las finanzas del rancho. Si Gerald Sterling cumplía las amenazas de Victoria de retirar sus inversiones, Blake necesitaba estar preparado. El rancho era rentable, pero la expansión a las operaciones orgánicas había absorbido una cantidad significativa de capital. Sin los préstamos del Sterling Bank, las cosas serían difíciles durante el próximo año. Justo antes del mediodía, sonó su teléfono. Era Jenna. «Hola», respondió, sorprendido pero complacido. «Iba a llamarte más tarde». «Creo que necesitamos hablar», dijo Jenna con la voz seria. «En persona, ¿puedes venir a la granja?» «Por supuesto», respondió Blake, la preocupación aumentando inmediatamente. «¿Está todo bien?
Solo ven cuando puedas. Jenna colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. 40 minutos después, Blake llegó a la entrada de la propiedad de Jenna, con Duke de copiloto como de costumbre. La emoción del perro era obvia. Prácticamente se lanzó por la ventana de la camioneta al acercarse a la granja. Jenna estaba esperando en el porche. La tensión era evidente en su postura. Al acercarse Blake, notó que ella sostenía una carta. ¿Qué ocurre?, preguntó subiendo los escalones para unirse a ella. Sin decir palabra le entregó la carta. Era del Sterling Bank, notificándole formalmente que su hipoteca se debía en su totalidad dentro de los 30 días. «No pueden hacer esto», dijo Blake después de leerla. «Su contrato de hipoteca no permite este tipo de pago acelerado. Aparentemente hay una cláusula sobre discreción bancaria cuando el titular del préstamo está significativamente atrasado», respondió Jenna con amargura. La discreción de Gerald Sterling, en este caso. La mandíbula de Blake se tensó. «Esto es por mi culpa, por culpa de Victoria. Diría que es una apuesta segura», estuvo de acuerdo Jenna tomando la carta de vuelta. «El banquero que entregó esto en persona, por cierto, lo dejó bastante claro». «¿Qué dijo?», exigió Blake. «Que algunas relaciones conllevan consecuencias». Los ojos de Jenna se encontraron con los de él. «Blake, no puedo luchar contra esto. Incluso si tuviera el dinero para contratar a un abogado, Sterling Bank es dueño de la mitad del condado. Nadie aceptaría mi caso». Blake caminó por el porche, la ira creciendo. «Hablaré con Gerald. Haré que entre en razón». «¿Y qué le dirás?», preguntó Jenna. «¿Que debería ignorar el compromiso roto de su hija? ¿Que debería hacerte un favor por la mujer por la que dejaste a Victoria?» Blake dejó de caminar. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que dejé a Victoria por ti?» Jenna se sonrojó. «Creo que tu calendario lo hace parecer así. Al menos para ellos. Terminé con Victoria porque no estaba bien. Nunca lo estuvo. Solo me ayudaste a verlo más claramente». Blake se acercó, tomando las manos de Jenna en las suyas. «Pero sí, mis sentimientos por ti fueron parte de ello. No puedo negarlo». Jenna miró hacia abajo a sus manos unidas. «Blake, no sé qué hacer. No puedo perder esta granja. Es todo lo que me queda de mi familia». «No la perderás», prometió Blake. «Arreglaré esto». «¿Cómo?». Jenna apartó las manos. «¿Pagando mi hipoteca? Eso es exactamente lo que Victoria dijo que pasaría, que al final acabaría aceptando tu dinero». «Esto no se trata de dinero, Jenna. Se trata de lo que es correcto. Victoria y su padre están usando su poder para castigarte por mi culpa. No puedo permitir que eso suceda. Y no puedo estar en deuda contigo», replicó Jenna. «¿No lo ves? Si pagas mi hipoteca, nunca sabré si lo que hay entre nosotros es real, o si solo estoy agradecida al hombre que salvó mi granja». Blake se pasó una mano por el pelo con frustración. «¿Entonces qué? ¿Dejamos que Gerald Sterling se quede con la casa de tu familia para satisfacer el orgullo herido de su hija?» «No lo sé», admitió Jenna, con lágrimas en los ojos. «Pero sé que necesito luchar contra esto yo misma». Blake quiso discutir, pero reconoció el mismo espíritu independiente que lo había atraído por primera vez hacia ella. En cambio preguntó: «¿Me permitirás al menos ayudarte a encontrar un abogado, alguien fuera de la influencia del Sterling Bank?» Después de un momento, Jenna asintió. «Está bien, pero eso es todo, Blake. Sin dinero, sin que el nombre Montgomery mueva hilos, prométemelo». «Lo prometo», aceptó Blake a regañadientes. «Pero Jenna, necesito que sepas algo. Pase lo que pase con la granja, con los Sterlings, mis sentimientos por ti son reales. Lo más real en mi vida ahora mismo». La expresión de Jenna se suavizó. «Los míos también», admitió en voz baja. «Por eso es tan difícil. Nunca te esperé. A ti, Blake Montgomery. A ti y a tu perro problemático». Sonrió a Duke, que los estaba mirando atentamente a ambos. «Por lo que vale», dijo Blake. «Duke cree que somos perfectos juntos». «Es cierto». Jenna rió suavemente. «¿Y qué sugiere Duke que hagamos con Sterling Bank?» «Probablemente algo que implique enterrar su papeleo en el patio trasero», bromeó Blake, aliviado de verla sonreír. Como si lo entendiera, Duke ladró, una vez, moviendo la cola. Por un momento se quedaron juntos en el porche.
el peso de la situación temporalmente aliviado por la risa compartida. Luego Jenna suspiró. Su sonrisa se desvaneció. En serio, Blake, ¿qué vamos a hacer? El primer paso, encontrarte un buen abogado, dijo Blake. Tengo un amigo de la universidad que ejerce en el condado de al lado. El nombre Sterling no lo intimidará. ¿Y después de eso?, preguntó Jenna. Poco a poco, respondió Blake, pero sea lo que venga después, lo afrontamos juntos. Si tú quieres, claro. Jenna lo observó durante un largo rato. Me gustaría eso, dijo finalmente. Juntos. Gerald Sterling no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Como presidente del Banco Sterling y uno de los hombres más ricos del condado, su palabra solía ser ley. Cuando Blake Montgomery solicitó una reunión, Gerald asumió que era para disculparse por el malentendido con Victoria y volver a encarrilar el compromiso. Estaba terriblemente equivocado. «Déjame entender esto», dijo Gerald, recostándose en su lujosa silla de despacho. «¿Me estás pidiendo que tenga consideración especial con la mujer que es la razón por la que se ha roto el compromiso de mi hija?» «Esa no es la razón por la que terminé con Victoria, y tú lo sabes», respondió Blake con calma. «Jenna Miller es una parte inocente en todo esto». La risa de Gerald fue fría. «¿Inocente? Por favor, Blake». Vio una oportunidad con un hombre rico y la aprovechó. No se la puedo reprochar en realidad. Esa granja destartalada suya apenas da beneficios. «Te equivocas con ella», dijo Blake, controlando su temperamento con esfuerzo. «Pero esa no es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí porque el Banco Sterling está abusando de su poder para castigar a alguien sin causa». «¿Sin causa?», alzaron las cejas de Gerald. «La señorita Miller está significativamente atrasada en sus pagos. El banco está en su derecho de proteger su inversión, exigiendo la totalidad de la hipoteca con 30 días de preaviso. Eso no es práctica habitual. Y tú lo sabes». Gerald se encogió de hombros. «La banca está llena de tecnicismos. Quizás la señorita Miller debería haber leído la letra pequeña con más atención». Blake se inclinó hacia adelante. «He visto la letra pequeña, Gerald. Mi abogado también. La cláusula que estás usando estaba diseñada para casos de fraude o actividad criminal, no para pagos atrasados». «¿Tu abogado?». La expresión de Gerald se endureció. «Llevar abogados a esto parece bastante extremo, ¿no crees? No tanto como desahuciar la casa familiar de una mujer porque tu hija está molesta», replicó Blake. «Ten cuidado, Blake», advirtió Gerald. «El rancho Montgomery ha disfrutado de una relación muy favorable con el Banco Sterling a lo largo de los años. Sería una pena que eso cambiara». «¿Es una amenaza?», preguntó Blake, aunque conocía la respuesta. «Una realidad empresarial», corrigió Gerald. «La fusión Montgomery-Sterling tenía sentido financiero para ambas familias. Sin ella», extendió las manos. «Las cosas se complican». Blake asintió lentamente. «Entiendo. Así que aquí tienes una realidad empresarial para ti, Gerald. Si el Banco Sterling procede con este desahucio injustificado, el rancho Montgomery no solo llevará todo su considerable negocio a otra parte, sino que también presentará una queja formal ante los reguladores bancarios federales sobre las prácticas de préstamos predatorias del Banco Sterling». La sonrisa de Gerald vaciló. «No te atreverías». «Sí lo haría», confirmó Blake. «Y no solo con respecto al caso de Jenna Miller. Mi abogado ha estado investigando otras ejecuciones hipotecarias cuestionables del Banco Sterling en los últimos 5 años. Están surgiendo patrones, Gerald. Patrones que a los reguladores les parecerían muy interesantes». La cara del hombre mayor se ruborizó de ira. «Estás fanfarroneando». Blake deslizó una carpeta a través del escritorio. «Compruébalo tú mismo». Gerald no tocó la carpeta. «Victoria tenía razón sobre ti. Has cambiado». «Quizás sí», reconoció Blake. «O quizás finalmente me he convertido en el hombre que siempre debía ser». «¿Y esta granjera es la razón?», se burló Gerald. «¿Qué diría tu padre, Blake? Richard Montgomery era un hombre de negocios ante todo. Él comprendía la importancia de las alianzas estratégicas. Mi padre me enseñó a defender lo que...». «Es correcto», dijo Blake, levantándose de su silla. «Así que eso es lo que estoy haciendo. Te arrepentirás de esto», advirtió Gerald.
El rancho Montgomery necesita más al Banco Sterling de lo que crees. Quizás, concedió Blake, pero me arrepentiría más de no luchar por Jenna. Se dirigió a la puerta, luego se volvió. Tienes hasta fin de semana para rescindir ese aviso de desahucio, Gerald. Después de eso, la queja irá a los reguladores. Al salir del Banco Sterling, Blake sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Había tomado su decisión, había trazado su línea en la arena. Sea lo que viniera después, lo enfrentaría con la conciencia tranquila y, con suerte, con Jenna a su lado. Jenna pasó los días posteriores al aviso de desahucio en un estado de ansiosa determinación. Se había reunido con la amiga abogada de Blake, una mujer de mente aguda llamada Rachel Carpenter, que se especializaba en casos de préstamos predatorios. Rachel se había mostrado cautelosamente optimista sobre la lucha contra el desahucio, pero advirtió que no sería fácil. El Banco Sterling tiene mucha influencia, había advertido. Necesitaremos construir un caso sólido. Mientras Rachel recopilaba documentos y precedentes, Jenna se dedicó al trabajo de la granja, como si mantenerse ocupada pudiera de alguna manera mantener el miedo a raya. Estaba reemplazando una sección de la cerca cuando la camioneta de Blake apareció en el horizonte. Duke fue el primero en salir, corriendo a través del campo para saludarla con ladridos entusiastas. Blake la siguió a un ritmo más medido, pero la sonrisa en su rostro le dio esperanza a Jenna. ¿Buenas noticias?, preguntó ella cuando él la alcanzó. Quizás, dijo Blake con cautela. Me reuní con Gerald Sterling esta mañana. El estómago de Jenna se encogió. ¿Y? Y le di hasta fin de semana para rescindir el aviso de desahucio. ¿Así de simple? Jenna levantó una ceja con escepticismo. ¿Con qué lo amenazaste? Blake sonrió. ¿Quién dice que lo amenacé? Blake. Jenna cruzó los brazos. ¿Qué hiciste? Rachel encontró algunas inconsistencias en las prácticas de ejecución hipotecaria del Banco Sterling, patrones que sugieren que podrían estar atacando injustamente a ciertos tipos de prestatarios. Simplemente señalé que los reguladores federales podrían estar interesados en esos patrones. ¿Chantajeaste a Gerald Sterling? Jenna estaba simultáneamente impresionada y horrorizada. Prefiero pensar en ello como aprovechar la destrucción mutuamente asegurada, respondió Blake con una sonrisa. Si él va tras de ti, nosotros vamos tras la reputación de su banco. Jenna negó con la cabeza, formándose una sonrisa reacia. La política familiar Montgomery en acción, ¿eh? Algo así. Blake se puso serio. Sé que querías luchar contra esto tú sola, Jenna, pero Gerald Sterling juega sucio. Necesitábamos igualar sus tácticas. ¿Nosotros?, preguntó Jenna, aunque la palabra le trajo calidez al pecho. Sí, nosotros. Blake tomó sus manos. ¿A menos que no quieras que haya un nosotros? Jenna miró sus manos unidas, luego volvió a mirar su rostro esperanzado. Sí, admitió suavemente. Pero Blake, incluso si Gerald retrocede, nada ha cambiado. Realmente, tú sigues siendo Blake Montgomery y yo sigo siendo solo Jenna Miller con su granja en dificultades. Tú no eres solo nada, dijo Blake con firmeza. Eres la mujer que salvó a mi perro, que rechazó una recompensa por principios, que me mostró lo que es la verdadera amabilidad. Eres la mujer de la que me estoy enamorando, Jenna. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, honesta y vulnerable. Blake, comenzó Jenna con el corazón latiéndole con fuerza. Esto está sucediendo demasiado rápido. Hace un mes estabas comprometido con Victoria. Hace un mes yo estaba viviendo la idea de mi vida de otra persona, corrigió Blake. Y luego Duke se perdió en una tormenta. Y tú lo encontraste y de alguna manera yo también me encontré. Duke ladró como si estuviera de acuerdo, haciéndolos reír a ambos. Incluso Duke piensa que estamos destinados a estar juntos, dijo. Blake sonriendo. Duke también piensa que las ardillas lo insultan personalmente desde los árboles, señaló Jenna. Su juicio es sospechoso. Quizás, reconoció Blake, pero el mío no. Sé lo que siento, Jenna. Nunca he estado más seguro de nada. Antes de que Jenna pudiera responder, el sonido de un vehículo que se acercaba llamó su atención. Un todoterreno oscuro subía por el camino de entrada, moviéndose lo suficientemente rápido
como para levantar una nube de polvo. ¿Más representantes? ¿Del Banco Sterling?, supuso Jenna con tristeza. Demasiado pronto, frunció el ceño Blake. Gerald aún no ha tenido tiempo de decidir si se echará atrás. El todoterreno se detuvo y Victoria Sterling salió, con una expresión tormentosa. Duke inmediatamente se acercó a Jenna, formándose un gruñido bajo en su garganta. «Bueno, no. ¿Es esto acogedor?», llamó Victoria caminando hacia ellos. La granjera y el ranchero jugando a las casitas. «Victoria», dijo Blake con calma, «este no es el momento ni el lugar». «¿Oh? ¿Cuándo sería un mejor momento para discutir el hecho de que amenazaste a mi padre?», exigió Victoria, deteniéndose a pocos metros de distancia. «¿Qué estás intentando? ¿Destruir el banco de nuestra familia por...?» «¿Ella?», hizo un gesto desdeñoso hacia Jenna. «Tu padre está usando el banco para castigar a Jenna por algo que no es culpa suya», respondió Blake. «Eso está mal, y tú lo sabes». Victoria se burló. «Por favor». Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, interponiéndose entre nosotros. «Nunca intenté interponerme entre nadie», protestó Jenna. «Blake y yo nos hicimos amigos por culpa de Duke. Eso es todo lo que fue, al principio». «Al principio», repitió Victoria burlonamente. «Qué conveniente. Y ahora él está peleando tus batallas, amenazando el negocio de mi familia». Se volvió hacia Blake. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mi padre está furioso. Está retirando todos los préstamos que el rancho Montgomery tiene con el Banco Sterling». La expresión de Blake permaneció tranquila. «Eso es lo que esperaba. Lo perderás todo», advirtió Victoria. «La expansión, el nuevo programa de cría, quizás incluso partes del rancho en sí. ¿Ella vale la pena para ti?». Blake no dudó. «Sí». La respuesta simple y confiada pareció dejar sin aliento a Victoria. Por un momento, un dolor genuino brilló en su rostro. «No entiendo», dijo, su voz repentinamente más pequeña. «Lo teníamos todo planeado, Blake. La vida perfecta». «¿Perfecta para quién, Victoria?», preguntó. Blake con suavidad. «Era tu visión, tu plan. Nunca preguntaste qué quería yo». «Porque pensé que lo sabía», exclamó Victoria. «El éxito, la influencia, el estatus, esas son las cosas que importan. No para mí». Blake negó con la cabeza. «Ya no». La mirada de Victoria se movió de Blake a Jenna, como si viera a su rival claramente por primera vez. «¿Qué tiene ella que yo no tengo? ¿Qué podría valer la pena tirar todo lo que construimos?». Jenna se sintió incómoda presenciando un momento tan personal, pero se mantuvo firme. Esto también afectaba su vida. «Ella me ve», dijo Blake simplemente. «A mí, el verdadero yo, no al nombre o la fortuna de Montgomery. Ella me desafía a ser mejor, no por apariencias o estatus, sino porque cree en quién soy». La risa de Victoria fue amarga. «Qué romántico y completamente ingenuo». Se volvió hacia Jenna. «¿Crees que lo conoces? ¿Lo has conocido durante un mes? He sido parte de su mundo durante años. Eres una novedad, una distracción. Cuando lleguen las presiones del mundo real, y lo harán, veremos cuánto dura esta fantasía de granja». «Tal vez tengas razón», respondió Jenna con calma. «Tal vez esto no dure. Pero eso es algo que Blake y yo tenemos que resolver, no tú». Victoria pareció sorprendida por la franqueza de Jenna. Los miró una vez más, luego enderezó los hombros. «Bien, destruye todo por esta infatuación, pero no vengas a llorar a mí cuando todo se derrumbe». Comenzó a caminar de regreso a su todoterreno, luego se detuvo. «Oh, ¿y Blake? Mi padre me pidió que te diera un mensaje. Tienes hasta mañana, no hasta fin de semana, para retirar tus amenazas. Después de eso, el Sterling Bank reclama todos los préstamos de Montgomery». Después de que Victoria se marchó, el silencio se sintió pesado. Duke gimió suavemente, sintiendo la tensión. «¿Lo decías en serio?», preguntó Jenna en voz baja. «¿Que valgo la pena arriesgar el rancho?». Blake se volvió hacia ella con una expresión seria. «El rancho es tierra y edificios y ganado, Jenna. Importante sí, pero no más importante que hacer lo correcto, no más importante que lo que siento por ti». «¿Y exactamente qué sientes por mí, Blake Montgomery?», preguntó Jenna con el corazón en la garganta. Blake se acercó,
extendiendo la mano para colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Creo que estoy enamorado de ti, Jenna Miller, y eso me aterra y me emociona a la vez. Jenna tragó saliva con dificultad. Eso es bueno, susurró, porque creo que yo también estoy enamorada de ti. La sonrisa de Blake era radiante. Lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, se inclinó y la besó. Fue suave al principio, luego más profundo a medida que Jenna respondía, sus brazos deslizándose alrededor de su cuello. Cuando finalmente se separaron, ambos un poco sin aliento, Duke ladró alegremente moviendo la cola a toda velocidad. Incluso Duke lo aprueba, se rió Blake. A Duke se le soborna fácilmente con golosinas, señaló Jenna, aunque ella también sonreía. Pero Blake, ¿qué pasa con el Sterling Bank? Victoria dijo que reclaman tus préstamos mañana. La expresión de Blake se volvió seria de nuevo. Déjame preocuparme por eso. He estado haciendo llamadas, buscando otras opciones de financiación. No será fácil, pero el rancho Montgomery sobrevivirá. ¿Y nosotros?, preguntó Jenna, de repente insegura de nuevo. ¿Qué pasa cuando la emoción se desvanece y te quedas solo conmigo? Una mujer que apenas puede mantener a flote su pequeña granja. Lo que pasa, dijo Blake tomando ambas manos de ella en las suyas, es que lo resolveremos juntos, día a día. No tengo todas las respuestas, Jenna. Solo sé que cuando estoy contigo, todo tiene sentido de una manera que nunca antes lo había tenido. Incluso con todas las complicaciones, insistió Jenna. Los Sterling, el banco, nuestros mundos diferentes, especialmente con todo eso, asintió Blake. Porque por primera vez estoy luchando por algo que me importa, no solo siguiendo lo que se espera. Jenna estudió su rostro, buscando alguna señal de duda. Al no encontrar ninguna, respiró hondo. De acuerdo, repitió Blake. Esperanzado. De acuerdo, vamos a resolverlo juntos, aclaró Jenna. Pero Blake, prométeme algo. Si esto se vuelve demasiado, si empiezas a arrepentirte de lo que estás renunciando, no lo haré, interrumpió Blake con firmeza. Pero si lo haces, insistió Jenna, promete que serás honesto conmigo, no te quedes por obligación o culpa. Blake asintió solemnemente. Lo prometo, siempre y cuando prometas lo mismo. No te quedes porque creas que me debes algo por ayudar con la granja o la hipoteca. Trato hecho, aceptó Jenna, sellándolo con otro beso. Mientras estaban juntos bajo el sol de la tarde, Duke dando vueltas alegremente alrededor de sus piernas, ninguno sabía exactamente qué desafíos traería el mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron la esperanza de enfrentar esos desafíos juntos. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, pero la mente de Blake estaba nublada por la preocupación mientras se preparaba para su reunión con el banco. Gerald Sterling había cumplido su amenaza, reclamando todos los préstamos del rancho Montgomery con el Sterling Bank. Blake había pasado la mitad de la noche por teléfono con banqueros de condados vecinos, tratando de asegurar financiación alternativa. «Pareces que no has dormido», comentó Frank cuando Blake entró en la oficina del rancho, Duke siguiéndolo fielmente a sus talones. «Eso es porque no lo he hecho», admitió Blake dejando su café. «¿Alguna noticia de Peterson en First National?» Frank negó con la cabeza. «Todavía no, pero Callahan de Western Bank dejó un mensaje. Está interesado en hablar. Organiza una reunión para mañana», instruyó Blake. «¿Y dónde estamos con el papeleo del pasto este? Si necesitamos vender parte de la tierra para mantener las operaciones principales en marcha, esa es nuestra mejor opción». «Ya he sacado las escrituras», dijo Frank colocando una carpeta en el escritorio de Blake. «Pero jefe, ¿estás seguro de esto? Vender tierras de Montgomery es un gran paso». Blake suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No estoy seguro de nada de esto, Frank, pero no dejaré que Gerald Sterling me intimide a mí ni a Jenna. Si eso significa tomar algunas decisiones difíciles sobre el rancho, que así sea». Frank asintió lentamente. «Tu padre estaría orgulloso, ya sabes. Siempre dijo que un hombre debe mantenerse firme en sus principios, sin importar el costo».
Espero que tengas razón, dijo Blake, aunque la duda se filtró en su voz. Su padre había convertido el rancho Montgomery en lo que era hoy. La idea de perder potencialmente partes de él hacía que el estómago de Blake se revolviera. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Jenna. «Hola», respondió, su voz suavizándose inmediatamente. «¿Todo bien?» «Acabo de recibir una llamada de Rachel», dijo Jenna, refiriéndose a la abogada con la que Blake la había conectado. «Dice que se ha presentado una queja formal contra el Sterling Bank por parte de varios otros propietarios con situaciones similares de ejecución hipotecaria. La Comisión Bancaria Estatal está iniciando una investigación». Blake se enderezó en su silla. «Eso fue rápido. No pensé que la queja tendría tanto impacto tan rápido». «Rachel dice que no fue tu queja la que lo provocó», explicó Jenna. «Aparentemente, esto ha estado gestándose durante un tiempo, pero podría darnos algo de influencia con Gerald. Vale la pena intentarlo», estuvo de acuerdo Blake. «Me reuniré con él a las 11. Esto podría cambiar toda la conversación». «Ten cuidado», advirtió Jenna. «Gerald Sterling no me parece un hombre al que le guste que lo acorralen». «Lo estaré», prometió Blake. «Y Jenna, pase lo que pase con el banco, con el rancho, lo resolveremos juntos, ¿verdad?» Hubo una breve pausa antes de que Jenna respondiera, su voz cálida. «Juntos. Ahora ve y muéstrale a Gerald Sterling que eligió al agricultor equivocado con el que meterse». Blake colgó, sintiendo que su determinación se fortalecía. Frank lo estaba mirando con una sonrisa comprensiva. «La señorita Miller parece buena para ti», observó el capataz. «No te he visto enfrentarte a los Sterling así. Bueno, nunca». «Ella es buena para mí», reconoció Blake. «Mejor de lo que merezco, probablemente». «Bueno, no lo arruines», aconsejó Frank sin rodeos. «Las mujeres como esa no aparecen a menudo». «¿Sabes tú más? Gerald Sterling?» Ya estaba sentado en la sala de conferencias cuando Blake llegó al Sterling Bank. La apariencia pulida habitual del hombre mayor parecía ligeramente desaliñada, como si él también hubiera pasado una noche inquieta. «Blake», lo saludó Gerald secamente. «Asumo que estás aquí para discutir la situación del préstamo». «Entre otras cosas», respondió Blake, tomando asiento frente a él. «Incluida la nueva investigación de la Comisión Bancaria Estatal sobre las prácticas de ejecución hipotecaria del Sterling Bank». El rostro de Gerald se tensó casi imperceptiblemente. «Las noticias viajan rápido. Pueblos pequeños», dijo Blake encogiéndose de hombros. «Así que hablemos de cómo avanzamos. El rancho Montgomery ha sido cliente del Sterling Bank durante 3 generaciones. ¿De verdad quieres terminar esa relación por un rencor personal?» «Esto no es personal», insistió Gerald. «Son negocios. Amenazaste a mi banco. Las acciones tienen consecuencias. También las prácticas de préstamos predatorias», replicó Blake. «La investigación no va a desaparecer, Gerald, ya sea que reclames mis préstamos o no. Pero podríamos trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a todos». Gerald lo estudió por un momento. «¿Qué es exactamente lo que propones?» «Un compromiso», dijo Blake. «El rancho Montgomery mantendrá su relación con el Sterling Bank para nuestras operaciones existentes. A cambio, anularás el aviso de HITO, ejecución hipotecaria de la granja de Jenna Miller, y le ofrecerás un plan de refinanciación justo». «¿Y la denuncia ante la Comisión Bancaria?», presionó Gerald. «No tengo control sobre la investigación del Estado», dijo Blake con sinceridad. «Pero no agregaré ninguna evidencia adicional de los tratos del rancho Montgomery con su banco». Gerald se reclinó, considerando. «Victoria está devastada, ya sabes. Ella realmente te quería». «Nunca quise hacerle daño», dijo Blake sinceramente. «Pero continuar nuestro compromiso habría sido incorrecto para ambos». «¿Por esta mujer Miller?», preguntó Gerald con un tono entre curioso y despectivo. «En parte», admitió Blake. «Jenna me ayudó a ver lo que realmente quiero en la vida, en una pareja. Pero esto no se trata solo de ella. Victoria y yo queremos cosas diferentes. Siempre lo hemos hecho». Gerald asintió lentamente, como si finalmente aceptara la verdad de esto. «Ella es mi única hija», dijo.
su voz más suave de lo que Blake jamás la había escuchado. Quería lo mejor para ella. El nombre de Montgomery, la influencia combinada de nuestras familias, parecía perfecto. En el papel, tal vez, estuvo de acuerdo Blake, pero el matrimonio necesita más que buen sentido empresarial para tener éxito. Seguramente tú y Elizabeth le han enseñado eso a Victoria. ¿Un destello de algo? Arrepentimiento, quizás. Cruzó el rostro de Gerald. Elizabeth y yo hemos tenido nuestros desafíos. Quizás Victoria aprendió más de observarnos, de lo que nos dimos cuenta. Blake se sorprendió por este momento de vulnerabilidad del banquero normalmente estoico. No es demasiado tarde para que Victoria encuentre a alguien que realmente la haga feliz, ofreció. Alguien que la ame por sí misma, no por el nombre de su familia o sus conexiones. Quizás, concedió Gerald. Se enderezó en su silla. Hombre, de negocios una vez más. Sobre tu propuesta, estoy dispuesto a extender la hipoteca de la señorita Miller en términos revisados, en función de que el rancho Montgomery mantenga sus cuentas principales con el Sterling Bank. ¿Y ninguna ejecución hipotecaria?, confirmó Blake. Ninguna ejecución hipotecaria, se estuvo de acuerdo Gerald. Pero Blake, asegúrate de esta relación. Los recuerdos de los pueblos pequeños son duraderos. Si esto termina mal, no lo hará, dijo Blake con confianza. Pero agradezco la preocupación. Mientras se ponían de pie para estrecharse la mano, Gerald agregó. ¿Y Blake? Victoria no sabe de esta reunión. Preferiría decírselo yo mismo. Por supuesto, asintió Blake. Gracias, Gerald. Cuando Blake salió del banco, sintió que se le quitaba un peso de los hombros. El rancho estaba a salvo, al menos por ahora. La granja de Jenna estaba a salvo. No fue una victoria completa. El Sterling Bank todavía los estaría vigilando de cerca, pero fue suficiente por hoy. Llamó a Jenna inmediatamente. Funcionó, le dijo cuando ella respondió. Gerald aceptó nuevos términos de hipoteca para tu granja. Ninguna ejecución hipotecaria. La exhalación aliviada de Jenna fue audible. ¿De verdad? Así como así. Bueno, tuve que aceptar mantener las cuentas del rancho Montgomery con el Sterling Bank, pero ese siempre fue el plan de todos modos. Blake no mencionó el lado personal de su conversación con Gerald. Algunas cosas era mejor dejarlas en privado. No. Sé qué decir, dijo Jenna, su voz espesa de emoción. Gracias parece inadecuado. Entonces no lo digas, respondió Blake. Solo cena conmigo esta noche, en mi casa esta vez. Quiero mostrarte el rancho real, no solo el lado comercial que todos los demás ven. Me gustaría eso, dijo Jenna suavemente. ¿A qué hora debería venir? ¿A las 6? Y Jenna, trae las golosinas favoritas de Duke. Ha estado decaído toda la mañana sin ti. Jenna se rió. ¿Duke o su dueña? Ambos, admitió Blake con una sonrisa. Definitivamente ambos. Y Caen. Jenna había pasado muchas veces por la entrada del rancho Montgomery a lo largo de los años, pero nunca había pasado las imponentes puertas de piedra que marcaban el límite de la propiedad, al girar su vieja camioneta por el largo y sinuoso camino de entrada. No pudo evitar sentirse fuera de lugar. La casa principal apareció a la vista, una extensa casa de estilo ranchero que conseguía parecer impresionante y acogedora a la vez. A diferencia de la mansión Sterling con sus columnas y jardines formales, el rancho Montgomery se había construido para complementar el paisaje, no para dominarlo. Blake la estaba esperando en el porche delantero, Duke a su lado. El perro vio su camioneta primero, ladrando con entusiasmo y corriendo a recibirla antes incluso de que ella aparcara. «Alguien está contento de verte», dijo Blake, siguiéndole a un ritmo más digno. Jenna se rió cuando Duke, prácticamente, se subió por la ventanilla de su camioneta. «El sentimiento es mutuo, amigo», dijo rascándole detrás de las orejas. «Traje tus favoritos». Levantó una bolsa de papel que inmediatamente captó toda la atención del perro. Blake llegó a su camioneta cuando ella estaba bajando, abrazándola con cariño. «Hola», murmuró contra su cabello. «Hola a ti también», respondió Jenna relajándose en sus brazos. Después del estrés de los últimos días, estar allí se sintió inesperadamente como volver a casa. «Vamos», dijo Blake,
cogiéndole la mano. «Déjame enseñarte los alrededores antes de cenar». El recorrido por el rancho fue revelador de maneras que Jenna no había anticipado. Blake no se centró en el tamaño de la propiedad o el valor de su ganado reproductor, como ella podría haber esperado. En cambio, le mostró su lugar de pesca favorito en el lago, el viejo roble donde había construido un fuerte de niño, la pequeña cabaña donde su bisabuelo había vivido por primera vez al establecerse en la tierra. «Papá solía traerme aquí cada vez que tenía que tomar una gran decisión», dijo Blake, mientras estaban junto a la cabaña. «Decía que ayudaba a recordar de dónde veníamos, lo duro que trabajaron nuestros antepasados para construir algo que duraría». «Parece un hombre sabio», observó Jenna. «Lo era», asintió Blake. «Creo que te habría gustado. A mamá también». La simple afirmación conmovió profundamente a Jenna. Ojalá los hubiera conocido. Mientras se dirigían de vuelta a la casa principal, Blake se calló, como si estuviera preparándose para algo. Finalmente, cuando llegaron al porche trasero, se detuvo. «Jenna, hay algo que necesito preguntarte». Su corazón dio un vuelco. «Eso suena serio». «Lo es», admitió Blake. «Estas últimas semanas han sido el momento más honesto y real de mi vida. Cuando estoy contigo, soy la persona que quiero ser, no la que todos esperan que sea». Jenna sonrió, conmovida por sus palabras. «Yo siento lo mismo. Pero Blake, todavía tenemos mucho que resolver. Tu mundo, mi mundo, todavía son muy diferentes. Quizás no tengan que serlo», sugirió Blake. «Quizás podamos crear nuestro propio mundo juntos». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Jenna con el pulso acelerándose. Blake tomó ambas manos en las suyas. «No te estoy pidiendo matrimonio todavía. Eso sería apresurarse y ambos necesitamos tiempo. Pero te pido que consideres una sociedad». «¿Una sociedad?», repitió Jenna confundida. «El rancho Montgomery siempre se ha centrado en el ganado, pero he querido expandirme a la producción orgánica, a las operaciones de la granja a la mesa. Tu conocimiento de la agricultura sostenible podría ser invaluable. Podríamos fusionar nuestras operaciones, tu granja cultivando cultivos especiales, utilizando tu experiencia, con los recursos del rancho Montgomery detrás». Jenna lo miró, procesando lo que estaba sugiriendo. «¿Quieres que nos asociemos?». «Quiero que construyamos algo juntos», aclaró Blake. «Algo que honre los legados de ambas nuestras familias. Tu granja seguirá siendo tuya. No estoy intentando absorberla en el rancho Montgomery, pero trabajamos como socios, apoyándonos mutuamente». «¿Y personalmente?», preguntó Jenna con cautela. «¿Cómo encaja eso?». La sonrisa de Blake era cálida. «Personalmente, espero que esta sociedad crezca de todas las maneras posibles. Te amo, Jenna. Creo que lo he hecho desde que rechazaste ese dinero del premio y me miraste como si estuviera loco por ofrecértelo». Jenna se rió, recordándolo. Parecía sorprendido, como si nadie hubiera dicho nunca que no a tu dinero antes. «No lo habían hecho», admitió Blake con pesar. «Fuiste la primera, y ojalá la última, porque me gustaría pasar mi vida averiguando qué te hace feliz, si me lo permites». Las lágrimas picaron los ojos de Jenna. «Blake Montgomery, ¿estás seguro de que sabes en qué te estás metiendo? Soy terca e independiente, y no precisamente el tipo de esposa de sociedad». «Gracias a Dios por eso», respondió Blake fervientemente. «He tenido suficientes expectativas sociales para toda una vida. Quiero algo real, Jenna. Te quiero a ti». Jenna respiró hondo mirando el hermoso rancho y luego la cara esperanzada de Blake. «Una sociedad», dijo lentamente, «profesional y personal, tomándolo un día a la vez». «Exactamente», asintió Blake con entusiasmo. «Sin presión, sin plazos. Solo nosotros construyendo algo significativo juntos». Duke, que había estado observando su intercambio con evidente interés, empujó la mano de Jenna con el hocico, como si añadiera su apoyo al plan. «Bueno, si Duke lo aprueba», se rió Jenna limpiándose una lágrima de felicidad. «Sí, Blake, me gustaría ser tu socia en todos los sentidos de la palabra». La cara de Blake se iluminó de alegría mientras la abrazaba, sellando su acuerdo con un beso
que prometía un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado hace tan solo unas pocas semanas. 6 meses después, la primera cosecha de Miller Montgomery Organic Farms se estaba celebrando con una pequeña reunión en la granja de Jenna, que ahora lucía un nuevo techo y varias otras mejoras. El huerto se había expandido significativamente, con hileras de tomates, pimientos y hierbas de herencia extendiéndose hacia el pasto trasero. Frank estaba al cargo de la parrilla, mientras varios trabajadores del rancho y los nuevos asistentes de la granja de Jenna se mezclaban en el porche recién pintado. Duke deambulaba entre los invitados, aceptando golosinas y atención con dignidad regia. «¡Qué cambio desde la primavera pasada!», comentó Rachel Carpenter, uniéndose a Jenna junto al jardín. La abogada se había convertido en amiga durante la batalla con el Banco Sterling. «Todavía no me lo puedo creer a veces», admitió Jenna mirando a su alrededor su granja transformada. La sociedad con Blake había sido más exitosa de lo que ninguno de los dos había anticipado. Su conocimiento agrícola, combinado con su talento empresarial y recursos, había creado algo especial. Hablando de cambios, Rachel asintió hacia el camino de entrada, donde un coche plateado familiar se estaba acercando. Invitada inesperada, Jenna se tensó ligeramente cuando Victoria Sterling salió del coche. En los meses transcurridos desde que Blake había terminado su compromiso, Victoria se había mantenido a distancia, aunque Gerald había hecho las paces con la situación, incluso convirtiéndose en un partidario cauteloso de la empresa Miller Montgomery. Blake apareció al lado de Jenna, su mano encontrando la suya automáticamente. «¿La invitaste?», preguntó en voz baja. «No», Jenna negó con la cabeza. «Pero invité a Gerald. ¿Quizás vino con él?». Victoria se acercó a ellos, luciendo inusualmente insegura. Estaba vestida de manera más informal de lo que Jenna la había visto nunca, con pantalones sencillos y una blusa. Su maquillaje habitual perfecto atenuado. «Espero que esté bien que haya venido», dijo Victoria, dirigiéndose a ambos. «Papá mencionó la celebración de la cosecha y yo, quería ver de qué se trataba todo el alboroto». Blake y Jenna intercambiaron miradas sorprendidas. «Por supuesto». Jenna se recuperó primero, su hospitalidad natural apoderándose de ella. «Todos son bienvenidos, hay mucha comida». «¿Y papá?», preguntó Blake mirando más allá de Victoria para ver a Gerald. «No pudo venir», dijo Victoria. «Asuntos del banco, pero envía sus felicitaciones». Dudó, luego añadió. «Yo también, en realidad. Lo que habéis construido aquí es impresionante». Viniendo de Victoria, el cumplido fue inesperado y claramente genuino. Jenna sintió que Blake se relajaba a su lado. «Gracias», dijo sinceramente. «Eso significa mucho». Cayó un silencio incómodo hasta que Duke, siempre el embajador social, trotando hasta Victoria, y para sorpresa de todos, se sentó a sus pies mirando expectante. Victoria miró al perro que nunca le había mostrado nada más que desdén. «Bueno, hola a ti también», dijo con cautela. «Recuerda quién lo alimenta», se rió Blake. «Hay golosinas en la mesa si quieres. Hacer amigos oficialmente». Mientras Victoria se dirigía hacia la mesa de comida, Duke la seguía con esperanza. Jenna apretó la mano de Blake. «Eso fue inesperado. La gente puede sorprenderte», dijo Blake. «Algunos para peor, otros para mejor. Como un rico ranchero que se enamora de una pobre granjera», bromeó Jenna. «Exactamente así», concordó Blake, acercándola a él. «La mejor sorpresa de mi vida». Desde el otro lado del patio, pudieron ver a Victoria riéndose mientras Duke hacía trucos para obtener golosinas, la asistente de Gerald, Margie, diciéndole algo que hacía que la normalmente reservada mujer sonriera, genuinamente. «¿Crees que está cambiando realmente?», se preguntó Jenna. «Espero que sí», dijo Blake. «Todos merecen una oportunidad para encontrar lo que les hace felices». A medida que avanzaba la noche, la tensión inicial se desvaneció. Victoria incluso ayudó a servir el postre, charlando fácilmente con Rachel sobre una subasta benéfica que estaba organizando. Cuando se despidió, despidiéndose tanto de Blake como de Jenna con aparente sinceridad, parecía que había comenzado un nuevo capítulo. Después de que los últimos invitados se hubieran marchado,
Blake y Jenna se sentaron en el columpio del porche, Duke durmiendo plácidamente a sus pies. La luna llena colgaba baja en el cielo, bañando la granja con luz plateada. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Blake, notando la expresión contemplativa de Jenna. «Solo estaba pensando en esa tormenta», respondió ella, «la que trajo a Duke a mi granero. Lo diferente que sería todo si no hubiera sucedido exactamente cuando lo hizo. Me gusta pensar que nos habríamos encontrado de todos modos», reflexionó Blake. «Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. El rico ranchero y la pobre granjera». Jenna sonrió. «Suena a algo de una telenovela». Blake se rió acercándola más. «Quizás, pero es nuestra historia y no cambiaría ni una palabra». Desde su lugar en el porche, Duke levantó la cabeza y golpeó la cola. Con aparente acuerdo. «¿Ya ves?», sonrió Blake. «Duke lo aprueba. Duke aprueba a cualquiera que le dé golosinas», señaló Jenna, pero también estaba sonriendo. «Cierto, pero él te encontró primero, ¿recuerdas? Me llevó justo donde necesitaba estar». Blake se volvió para mirarla, su expresión poniéndose seria, y hablando de dónde necesitamos estar, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La respiración de Jenna se entrecortó. «Prometí darnos tiempo», dijo suavemente, «para construir nuestra sociedad paso a paso. Estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida, Jenna. Me despierto cada mañana emocionado por lo que estamos creando juntos, en la granja y entre nosotros». Abrió la caja para revelar un anillo. No un ostentoso diamante como el de Victoria, sino una hermosa banda de oro trenzado con una pequeña esmeralda que combinaba con los ojos de Jenna. «Esta era de mi abuela», explicó Blake. «Papá se la dio a mamá cuando se comprometieron. Nada llamativo, pero sólido, real, como nosotros». Las lágrimas llenaron los ojos de Jenna mientras Blake se bajaba del columpio para arrodillarse ante ella. «Jenna Miller, te amo más de lo que jamás pensé posible. ¿Te casarías conmigo? No por negocios, no por apariencias, sino porque quiero pasar todos los días de mi vida construyendo algo hermoso contigo». Duke, sintiendo la importancia del momento, se sentó atentamente, mirándolos a ambos. Entre lágrimas de felicidad, Jenna sintió. «Sé», susurró. «Sí, me casaré contigo, Blake Montgomery». Mientras Blake le deslizaba el anillo en el dedo y la abrazaba para besarla, Duke ladró con alegría, como sellando su compromiso con su aprobación. Más tarde, mientras caminaban tomados de la mano hacia la casa principal, Duke corriendo en círculos a su alrededor en celebración, Jenna miró las estrellas que brillaban en lo alto. «Gracias», susurró a la fuerza del destino o el azar que había llevado a un perro perdido a su granero esa noche tormentosa. Blake apretó su mano, como si escuchara sus pensamientos. «No», dijo suavemente. «Gracias a ti, por salvar más que a mi perro». Y mientras llegaban a la casa que pronto sería de ambos, no su mundo o su mundo, sino el hogar que estaban construyendo con amor, Jenna supo que, a veces, las tormentas más inesperadas traen los comienzos más hermosos.